Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto por verlos en esta materia por primera vez. Ya nos hemos visto antes, pero es un placer poder compartir con ustedes en vida devocional. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de antemano de ver mi video. Espero que podamos juntos crecer en esto de conocer un poquito más de Jesús. Como saben, nos tocó hablar acerca de la vida devocional de Jesús y vamos a tocar ciertos puntos que son claves para entender la vida devocional de Jesús. Primero que nada, conocemos a Jesús, conocemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero la vida devocional de Jesús era una vida un poquito diferente a como la tenemos hoy. Jesús, por así decirlo, no era como tan sistemático como nosotros que decimos, ok, de 7 a 7 y media leo la Biblia, de 7 y media a 8 oro. Y ya, ¿no? Ya después en todo el día ya no pensamos en Dios. Em, él tenía una vida devocional activa. Él en todo momento estaba en comunión con su Padre. Y hay algo que me encanta que dice Donald S. Whitney en su libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, por ejemplo, hablando acerca de la oración, ¿no? Él dice, pues ya ven que tenemos el mandamiento en Tesalonicenses que tenemos que orar sin cesar. Él dice, ¿cómo vamos a hacer que eso sea posible si pues a lo largo del día estamos haciendo otras cosas? No es como tan fácil. Pero dice, pero la oración, si no puede estar en primer plano, entonces siempre tiene que estar segundo plano. Si estoy haciendo, por ejemplo, tarea y ahorita no puedo estar orando porque estoy hablando, porque estoy haciendo una actividad, bueno, termino y entonces yo tengo que regresar a la actividad de la oración. Eso es algo que yo creo que permanecía bastante activo en Jesús, en su persona. Y bueno, vamos a ver ciertos puntos, ciertas características que Jesús hacía a lo largo de su vida devocional. Primero que nada, y yo creo que esta es una de las cosas más notorias de la vida devocional de Jesús, es que él pasaba muchísimo tiempo solo. Vemos, por ejemplo, en el Mateo 14:23, que él despide a la multitud, sube al monte a orar aparte. Y llega la noche y él seguía allí solo. Vemos que Jesús constantemente se está apartando de la multitud para poder estar en ese momento con su padre. Recientemente tuve la oportunidad de visitar las montañas y notamos algo muy curioso acerca de las montañas. Yo creo que de hecho por eso Jesús hacía o practicaba esta parte, es que en las montañas todo está demasiado aislado. Tú estás completamente solo y yo creo que lo máximo que puedes escuchar es el viento y ya. Entonces, pudimos notar de alguna forma por qué Dios constantemente llamaba a las personas al monte, por qué Jesús iba al monte a orar, porque ahí lo único que escuchas es el viento. No hay distracciones, no está el trabajo, no están los amigos, no está en la iglesia, nada, 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 nada más, eres Dios y tú. Es una práctica que sinceramente deberíamos, yo creo, deberíamos poner en práctica muchísimo más. Otra de las cosas que también se puede notar, no nada más en la vida devocional de Jesús, sino también en uno de los salmos, por ejemplo, es que Jesús era mañanero, era matutino. Lo vemos en un salmo que dice, de madrugada te buscaré. Por ejemplo, en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando nos levantamos muy de mañana, que todavía es oscuro, son aproximadamente las 4 o 5 de la mañana, yo creo que hasta incluso antes de 3 a 6 de la mañana. Entonces Jesús realmente se levantaba muy, muy temprano para poder estar a solas, pero para poder estar con su padre. Y bueno, aquí me gustaría hacer como un pequeño, como hincapié, por así decirlo, porque pude notar que Jesús tenía diferentes disciplinas espirituales por ahí. Me gustaría como nada más resaltarlas. Obviamente ya resaltamos que pasaba el tiempo a solas, que pasaba, se alejaba de la multitud, pero otra de las disciplinas que yo pude notar en ciertos pasajes de la Biblia es que Jesús leía las escrituras en público. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús va a visitar la sinagoga y entonces él se pone a leer las escrituras, que si no me equivoco fue Isaías lo que él estaba leyendo? Mm, Vemos que Jesús tenía por disciplina el leer la palabra de Dios en voz alta. Esto era algo que realmente caracterizaba muchísimo al pueblo judío. De hecho, el judío, por ejemplo, cuando
cuando termina de pasar todo lo del exilio y que son cautivos por Babilonia y así, de las primeras cosas que hacen es querer ir y escuchar la palabra de Dios en voz alta. Y es una de las primeras cosas que el pueblo hace. Entonces, es una disciplina que a lo mejor no es tan practicada por nosotros hoy en día, pero es muy importante que podamos escuchar. Es por eso que, bueno, que no practicamos en el sentido de que yo solita me ponga enfrente del espejo y ponga a leer la escritura, sino más bien de que nos congregamos, escuchamos el sermón, escuchamos una predicación expositiva, temática, y es ahí cuando tenemos ese contacto con las escrituras en voz alta. Otra de las disciplinas que puede notar es que Jesús enseñaba lo que él sabía. Esa es una disciplina muy importante y tiene mucho que ver con el ministerio de enseñanza, pero al mismo tiempo no. No tienes que tener el llamado a ser maestro dentro de la iglesia, dentro de la escuelita dominical, para poder enseñar lo que tú sabes, para poder enseñar, para poder transmitir un mensaje. Y esto es algo que Jesús constantemente hacía. Vemos que él nos daba parábolas, él daba historias, él constantemente estaba enseñando lo que él había aprendido. Y eso es completamente maravilloso y completamente necesario. Tenemos que recordar que primordialmente somos seres sociales, somos seres que necesitan a los demás y pues en esa necesidad nosotros podemos compartir y expandir el conocimiento. Eso es algo que yo veo que Jesús hacía mucho, que también obviamente está la invitación a que nosotros podamos hacerlo. Y bueno, ya nada más vamos a ver unas últimas características acerca de la vida devocional de Jesús. Una muy, muy, muy importante es que Jesús era un hombre de oración. Jesús oraba fervientemente. Vemos dos ejemplos muy grandes en la Biblia, el Padre Nuestro, y vemos mi oración favorita de toda la Biblia, Juan 17, cuando Jesús está intercediendo por sus discípulos y que dice, oro por estos, pero también oro por los que han de venir, por los que han de escuchar tu palabra y han de creer en mí. Eso es completamente maravilloso. Una cosa que Jesús incluía en su vida devocional era la intercesión. La oración, pero la intercesión. Em, Otra cosa que Jesús incluía dentro como de su vida de oración también, porque viene como que muy aunado a la oración, es que Jesús era una persona muy agradecida. Vemos en Juan 11, capítulo 11, versículo 41 al 42, dice que quitaron la piedra donde Jesús había sido eh, lo habían puesto muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús era agradecido. ¿Cómo practicamos la gratitud hoy en día? Y otra cosa que me parece súper importante que mencionemos, y ya es la última, es que Jesús era un ser emocional. Esto yo considero que es parte de la vida devocional porque nuestras emociones están rotas, nuestras emociones están infectadas por el pecado, pero vemos que Jesús también vino a experimentar tristeza, también vino a experimentar ira, pero ninguna de sus emociones fue contaminada por el pecado. Eso es totalmente impresionante. Vemos, por ejemplo, cuando Lázaro muere y vemos que viene este icónico versículo de Jesús lloró, el versículo más corto de toda la Biblia. Vemos a un Jesús emocional, que también está sufriendo, que también clama. Vemos a un Jesús desesperado completamente en el jardín de Getsemaní. Pero siempre vemos a Jesús como entregándole todo eso al Señor. O por ejemplo, em, como ahorita veíamos un Jesús agradecido y se lo entregaba al Padre. Entonces, eso es como básicamente un poquito de la vida de la vida devocional de Jesús. Era una vida, como les decía, una vida devocional activa, una vida devocional que no se limitaba a leer 15 minutos la palabra en la mañana y ya, sino que toda su vida, toda la vida de Jesús obviamente estaba centrada en la misión que él venía a hacer. Pero nada de eso hubiera sido posible si él no se hubiera mantenido agarrado fuerte de la mano de su Padre. Eso es totalmente maravilloso y es una dependencia que el Señor vino a modelar para nosotros. Y bueno, esto sería todo por hoy y bueno, por esta materia. Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo
y espero que tengan una excelente Navidad y un muy bonito feliz año nuevo. Muchas gracias. Nos vemos.